ahora, hermanos y hermanas, a la palabra de Dios para el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los ayudantes lo siguieron. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Hoy ya es lunes de la primera semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Tenemos bendición en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Nos vamos a estar situando con las dos lecturas que tenemos hoy para reflexión, porque son poderosas para el tema que tenemos. Estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20, donde Jesús llama a sus primeros 4 discípulos, y esto va a tener una gran enseñanza con el tema que tenemos hoy de reflexión. Y luego vamos a pasar a la primera lectura del libro de Samuel, la primera parte de Samuel en el capítulo 1, versículo 1 al 8, la situación de la mujer estéril Ana, hermanos y hermanas, y cómo Dios obra gran bendición ahí. El tema que tenemos hoy, hermanos y hermanas, tiene que ver con que el cristiano, hermanos y hermanas, tú y yo, que creemos en Jesús y que seguimos a Jesús, no nos podemos resignar, hermanos y hermanas. Y escucha esto bien, porque hay mucha complicación con esta situación, especialmente entre los cristianos. Nosotros los cristianos no somos llamados, hermanos y hermanas, a resignarnos. El que se resigna lo que hace, hermano y hermana, es aceptar, y a la misma vez que acepta, lo que hace es entregar como irremediable, hermanos y hermanas, algún estado de situación que es perjudicial para mí, que es una situación mala o maligna, ¿verdad? Luego de yo haber luchado, luego de yo haber pasado un tiempo para tratar de resolverlo, de sacarlo de mi vida, de evitarlo, vengo y me resigno y entonces me dejo acabar por la situación. Mucha gente que quita las manos, que renuncian, que se dan por vencidos, que se dan por derrotados y no siguen luchando. El cristiano no puede tener una actitud, hermanos y hermanas, en esos términos de resignación. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos hace a nosotros seguir y creer en un Cristo vencedor. En un Cristo vencedor. Y si tú crees en un Cristo vencedor, y si tú eres un hombre y una mujer de fe, tú no puedes resignarte a entregar y a aceptar algo que es maligno para ti, algo que te está ocasionando algún daño, como que es irremediable, y que después de yo haber luchado por evitarlo, por solucionarlo, pues no he tenido éxito y por lo tanto me entrego y me resigno a eso. No, Señor. Y escucha, si el mensaje es para ti, hermanos y hermanas, de bendición, trata de ver si tú estás en estas situaciones, trata de ver si alguien cercano a ti está en alguna situación. Esto pasa cuando las personas se encuentran afligidas. Esto pasa cuando las personas ya han perdido la esperanza. Los que se sienten hasta inferiores, hermanos y hermanas, a los demás. Esto pasa con aquellos que son importunados por otras personas cerca de ellos. Han vivido en la insolencia de alguna forma, han vivido en la humillación, sienten un malestar o han sido molestados de alguna forma y se encuentran muy apenados en su vida. Si tú has experimentado esto o te encuentras en esa situación o alguien cercano a ti, hermanos y hermanas, todo esto lo vamos a ver hoy en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y la idea con esto es nuestra idea fuerza, que nos guíe, hermanos y hermanas, hacia un Cristo vencedor. La siguiente frase: Dios te bendecirá más allá de lo que pides, porque Dios tiene poder y porque Cristo es vencedor. Y escúchalo bien y repítelo y manténlo hoy todo el día en tu mente, en tu alma y tu corazón. Dios te va a bendecir más allá de lo que pides. En mente,
en nuestro pensamiento hoy, meditar, hermanos y hermanas, Dios nos va a bendecir más allá de lo que nosotros pedimos. Y eso hay que tenerlo en seguridad, eso hay que tenerlo en fe. Dios nos va a bendecir más allá de lo que pedimos. No podemos resignarnos ante la situación que estamos viviendo en la familia, en el matrimonio, con los hijos, esposo, esposa, padre, madre, hermanos o miembros de la comunidad o con aquellos que interrelacionamos en la vida social. El resignarse, hermanos y hermanas, no tiene cabida en el cristianismo, porque esto es aceptar, como hemos dicho al principio, y entregar como que algo no tiene remedio, no tiene solución en mi tiempo y en mi vida, y es algo que es perjudicial, algo que es maligno, y yo entonces me derroto, me entrego y acepto lo que está pasando, hermanos y hermanas, porque luché por buscar la solución y no la encontré y no tengo más remedio. ¿Y por qué estamos hablando de esto y por qué lo estamos enfatizando? El Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, nos habla acerca de esa primera llamada de parte de Jesucristo a 4 pescadores para que se convirtieran en sus discípulos. Y fíjate lo que pasa en este texto bíblico. Ahí Jesús advierte y nos dice que el tiempo se ha cumplido. Esto es una bendición que lo diga Jesús, hermanos y hermanas. ¿Qué tiempo? ¿Qué es lo que ha finalizado? Porque si Jesús dice que el tiempo se ha cumplido es porque algo ha finalizado. Lo que ha finalizado es la espera larga, hermanos y hermanas. Tú y yo como cristianos tenemos que estar seguros, hermanos y hermanas, que con Jesucristo la espera se terminó. Ha finalizado el tiempo largo de la espera y ya por ahí empezamos nosotros, hermanos y hermanas, a pensar que si el tiempo ha llegado a su final, si la larga espera está por terminar, es porque Dios nos va a bendecir y nos va a bendecir mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Los tiempos finales, hermanos y hermanas, son fijados por parte de Dios. Y eso está en la misma palabra de Dios, ¿no? Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Así nos dice el Evangelio, y también nos lo recuerda San Pablo cuando habla a los Gálatas y le dice que ese tiempo se ha cumplido de la larga espera para que no sigamos esperando, porque Cristo ha venido a rescatar. Y si ha venido a rescatar también es para hacernos hijos. Eso está en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y también ese tiempo final queda marcado con la venida de Jesucristo y su plan y su trabajo y su misión para reunir a todos, hermanos y hermanas. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 10. Así que es importante tener eso en mente, hermanos y hermanas, para tener la imagen del Cristo vencedor, tener la imagen de que vamos a ser bendecidos más allá de lo que nosotros esperamos. Ahora, Cristo exhorta en la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, porque toda la bendición también requiere de parte de nosotros hacer algo, ¿verdad? Cristo enfatiza aquí que debemos de renunciar a nuestro mal camino. Así empieza la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Y que creamos, sobre todo en la buena noticia que tiene Él que dar, que hoy está plasmada en su propia palabra. Dios no viene, hermanos y hermanas, para pedir obras, sino para que crean. Y es un énfasis extraordinario este creer, porque en el creer es que ocurren los milagros, en el creer es que está la solución, en el creer está el no darse por vencido, el no agotarse, el no asfixiarse, ¿no? El no gastar las fuerzas y decir estoy perdido, no puedo hacer nada. Ese creer que es el del creyente, en lo que Jesús es capaz de hacer como Cristo vencedor, tiene que ser, hermanos y hermanas, centro de nuestra fe y centro de nuestras vidas. De alguna forma, hermanos y hermanas, hay que despojarse, como dice Jesucristo, de todo lo que nos impide escuchar y ver para creer. Hay que despojarse de todo aquello que nos impide escuchar la buena noticia y ver, hermanos y hermanas, lo que Jesús es capaz de hacer. Vas viendo el movimiento en el que estamos metidos para nosotros vencer como Cristo es vencedor. Aquí, hermanos y hermanas, la intención por parte de Cristo es que hay que seguirle. No te olvides de eso. El llamado de parte de Cristo exige que un compromiso, la invitación de Jesús es apremiante y es exigente para estar con Él y para trabajar con Él. Es de inmediato que tenemos que poner las manos en el arado, hermanos y hermanas. Estos muchachos, 4 que llama nuestro Señor Jesucristo, son pescadores.
son jóvenes y están disponibles, y lo que nos enseñan cuando lo dejan todo y responden al Señor es que no estaban esclavizados, hermanos y hermanas, por tantas cosas. No dependían de tantas cosas, que al momento del llamado son capaces de soltar todo. ¿Has visto la bendición que hay en este evangelio? No solamente hay una bendición para nosotros, que vamos a recibir más de lo que pedimos y no nos podemos resignar, sino que también tú y yo nos debemos de convertir en discípulos de Cristo, a manera de ser colaboradores y cooperar con Él, a ayudar a esos miembros de la familia, hermanos y hermanas, a que no se resignen, a que no renuncien, a que no se den por vencidos, a que no se quiten. Es misión también nuestra, por eso el llamado de Jesucristo hoy a esos 4 discípulos está bien asociado con nosotros. Vamos a recibir, hermanos y hermanas, y somos destinatarios de la bendición y de la obra y los milagros de Cristo. Pero también Cristo nos llama porque nos necesita para llevar este mensaje a otros, como le pasó a estos discípulos. Ellos también van a proclamar un Cristo vencedor. Ellos también van a ayudar a personas a que no se den por vencidos. ¿Ves el movimiento, hermanos y hermanas? Tenlo en mente. Piénsalo otra vez lo que está diciendo Cristo hoy y la palabra de Dios hoy. Finaliza la larga espera en el nombre de Dios. Esto tú se lo tienes que hacer saber a cada uno de los miembros de tu familia o a tus amigos. Vamos a tener que creer, hermanos y hermanas, en que Cristo lo que tiene es que buenas noticias para nosotros. Seguirlo, hermanos y hermanas, comprometernos con Él en todo lo que podamos. ¿Sabes qué? No se resigna nadie en el nombre de Cristo a una vida, hermanos y hermanas, aparentemente perdida. Es importante verlo desde ese punto de vista. Nadie debe resignarse porque crea que la vida la perdí, que la vida se me acabó, que ya no puedo más, que no hay nada bueno para mí. No se resigna nadie a una vida que aparentemente está perdida, hermanos y hermanas. Dice el Salmo de hoy, Salmo 115, que es de bendición también, y lo tienes que leer, porque nosotros vamos a caminar en la presencia de Dios en el país o en la tierra de los vivos. ¿No? El Cristo vencedor va a estar con nosotros. Eso es cuestión de seguimiento y eso es cuestión de fe. Y todo esto impacta nuestras vidas de una forma extraordinaria, hermanos y hermanas. Fíjate lo que pasa hoy en la primera lectura. Tenemos que leer la primera lectura de hoy, que nos sirve de complemento del libro primero de Samuel, en el capítulo 1, versículo 1 al 8. Porque ahí lo que está es la historia de una mujer sufrida como Ana. Ana, que era estéril, y nosotros sabemos lo que pasa con la mujer estéril en el tiempo del Antiguo Testamento o en el mismo tiempo de Jesús. Fue el mismo ejemplo que utilizamos de la humillación que sufría Isabel porque era estéril, porque era mayor de edad y no podía darle un hijo a su esposo Zacarías, no podía de alguna forma crearle un heredero a su propio esposo, o que su nombre se multiplicara de generación en generación porque no podía darle un hijo. Y la mujer sufría mucho en términos de eso. Tanto Isabel como Ana, hermanos y hermanas, son mujeres que en el testimonio de hoy lo que nos ofrecen es que Dios es capaz de bendecir más allá de lo que pides. Y por eso estamos haciendo énfasis en esa lectura. Ana nos sirve a nosotros de ejemplo de que Dios va a bendecirnos más allá de lo que nosotros pedimos, y que ninguno de nosotros nos podemos resignar a una vida aparentemente perdida. Ana, en el evangelio de hoy, hermanos y hermanas, es esa mujer que está afligida por su esterilidad. Una mujer que está afligida por su esterilidad. Cuando tú lees ese trozo de la palabra de Dios, te darás cuenta. Está en aflicción esta mujer. Pero ella no se resigna, hermanos y hermanas, a que todo está perdido, a que no tengo solución. Pasa por unos dolores y unas situaciones graves, pero ante una aparente pérdida, porque su vida está amenazada con la falta de éxito, la falta de lograr tener un heredero para su esposo. Pero no, hermanos y hermanas, está en aflicción esta mujer. La respuesta de Dios va más allá, hermanos y hermanas, de lo que ella pide. ¿Y por qué decimos esto? Porque a Ana, siendo estéril, tiene un nacimiento milagroso. Y por lo tanto, Dios no solamente le concede un hijo, sino que le concede un profeta. Y ahí está de donde nosotros sacamos hoy la idea fuerza, hermanos y hermanas. Dios te bendice más allá de lo que tú pides. Bendijo a Ana con un hijo, y no solamente con un hijo, sino que este hijo se iba a convertir en un profeta más allá
bendice Dios de lo que pide. ¿Puedes tú pensar en algún momento como testimonio de la forma en que Dios nos ha bendecido en ciertos momentos y hemos recibido más de lo que le hemos pedido? ¿Hay alguna anécdota, algún testimonio que tú puedas dar fe de que realmente, wow, he recibido más de lo que he pedido? A veces sucede con el esposo. Ha salido mejor de lo que yo esperaba. A veces sucede con la esposa. Ha salido mejor de lo que yo esperaba. A veces sucede con la suegra. Ha salido mejor de lo que yo esperaba. Con los hijos, con las hermanas, con los hermanos. O con gente o amigos que yo conozco, hermanos en la fe. A veces Dios nos bendice con gente por el camino, hermanos y hermanas, que se convierten en familia de uno, que se convierten en amigos del alma, como si fueran de sangre. Y Dios nos bendice con eso, y en tu vida tiene que haber todo eso. Lo que pasa es que a veces nos sacamos el tiempo para meditarlo, analizarlo, estudiarlo, para verificar si es verdad lo que estamos diciendo. ¿Sabes por qué? Porque a veces ni celebramos las cosas buenas. Yo no quiero pensar hoy en lo negativo, hermanos y hermanas. Yo no quiero pensar hoy en los que se rinden, en los que quitan las manos del arado, en los que siguen mirando hacia atrás, en los que se dan por vencidos, en aquellos que se quitan. Todos esos son los que no los logran. Pero nosotros estamos hablando hoy de los que los logran, de los que logran su cometido en la vida y salir de tantas situaciones, hermanos y hermanas, que realmente son molestas para nuestra propia vida, para la edificación y el desarrollo de nuestra persona aquí en la tierra. Hay algo interesante aquí que pasa con Ana, hermanos y hermanas, es que en algunos momentos perdió la esperanza. Y Dios le da la esperanza a Ana de que va a ocurrir algo precioso en su vida. Ana en ciertos momentos, hermanos y hermanas, fue marcada y se veía inferior a los demás. Y esto sucede. Nos vemos inferior ante lo que nos está pasando, nos vemos inferiores ante la situación, porque vemos a otros bendecidos, vemos a otros que han logrado, vemos a otros que lo han hecho y nosotros no. Esto puede pasar en cualquier persona, hermanos y hermanas. Por eso es que Cristo nos llama, por eso es que Cristo nos necesita. Por eso es que Cristo te dice, cree en la buena noticia, va a pasar contigo y va a pasar con los que están a tu lado. Y esto, hermanos y hermanas, pues no son sueños que uno imagina sin tocar la tierra. Esto es fe puesta consciente con los pies en la tierra y no estamos siendo lavados en nuestro cerebro. Lo que se nos está lavando es el corazón a cada uno de nosotros para que creamos, hermanos y hermanas, en lo que Dios es capaz de hacer. Fíjate en esto, hermanos y hermanas, y ahorita lo mencionábamos. El que está afligido vive dentro de una tristeza, vive dentro de una pena, vive dentro de un dolor y vive dentro de un sufrimiento. ¿Estás tú pasando por eso o alguien en tu familia? ¿Podrías tú acercarte a esa persona en el nombre de Dios? ¿Podrías tú mismo arrodillarte delante de Dios y pedir una bendición que va a superar lo mismo que le estás pidiendo a Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? ¿Te has encontrado en algún momento sin la esperanza que tenemos todos en el nombre de Cristo porque somos cristianos, porque creemos en Él? Y entonces el que ha perdido la esperanza, hermanos y hermanas, de alguna forma se siente acabado, se siente derrotado, se siente sin confianza y no encuentra la salida por la situación que tú estás pasando, por la situación que alguien está pasando. Igual que Ana, has pasado por un sentido emocional de inferioridad, desanimado completamente, porque te sientes por debajo, en miseria, en escoria, de alguna forma marcado por alguna situación de la vida, hermanos y hermanas. También hay personas que lamentablemente se sienten fastidiados y te lo dicen honestamente: yo me siento fastidiado porque he sido importunado. Así se sentía Ana, así se sintió mucha gente alrededor de Cristo. ¿Lo has vivido tú también? ¿Cómo llegar al Cristo vencedor? ¿Cómo ser bendecido más allá? Algunos padecen de la insolencia, hermanos y hermanas, porque le faltan el respeto, porque son ofensivos hacia ellos, señalados, juzgados, excluidos, como Ana y como muchos otros en la tierra. Tú y yo los conocemos y a veces hemos pasado por esa situación. Humillados, también humillados, ofendidos en nuestro honor, en nuestra buena fama y hasta en nuestro orgullo, hermanos y hermanas. Duele. Y uno como que quiere resignarse
uno como que dice, de esta yo no salgo, ya no lucho más. Se me acabaron las fuerzas, no puedo más. Todo cuanto he hecho he fracasado, todo que he buscado soluciones no las he tenido. Ciertamente esa molestia ocurre en muchas personas, hermanos y hermanas. Una molestia que mete a las personas como metió a Ana en medio de una intranquilidad, porque esto sí causa intranquilidad, esto causa ansiedad y con eso yo no puedo trabajar tranquilo ni pensar y los nervios se me alteran y no puedo razonar y lo que hago es reaccionar. Y a veces ese reaccionar lo que hace es que me mete más en problemas, porque la reacción es más del instinto que del razonamiento y el pensar es lo que necesito, entonces nos descompaginamos. Lamentablemente, hermanos y hermanas, se nos quita la tranquilidad, se nos quita el bienestar y la causa es desagradable. Así hay mucha gente, hermanos y hermanas, por eso la palabra de Dios. Y están apenados, sí, están apenados. Y el que se apena está en tristeza y está en desdicha. Por eso, hermanos y hermanas, hablamos hoy de no te resignes. No te resignes en el nombre de Dios. Ese plan que hoy Cristo pone en práctica después de haber sido bautizado, comienza la vida pública, ahora sí que es. Ahora viene la predicación. Y no solamente viene la predicación, vienen las obras de Cristo. El sentimiento de Cristo. El mirar y sentir lástima por lo que está viendo, el meterse entre aquellos que están en dolor, en sufrimiento, enfermos, poseídos. Ahí es que va a trabajar Cristo. Y Cristo vamos a ver que bendice más allá de lo que la gente espera, porque aquel paralítico se acercó a pedir sanación para poder caminar, pero Dios le dio más. Tus pecados te son perdonados también. Y recibes la bendición de caminar y tus pecados te son perdonados. Hasta ese punto. Cristo como vencedor, hermanos y hermanas, no solamente nos dio fuerzas para creer que sana en aquello que tal vez es una enfermedad terminal o una enfermedad prematura en nosotros que no la esperábamos, sino que hasta en la muerte, hermanos y hermanas, que desequilibra la vida de alguna forma y pone como final a nuestra vida. Con su resurrección nos dijo, no tengas miedo, te vas a levantar en el último día. ¿Por qué nos tenemos que resignar? Piénsalo, hermanos y hermanas. Nadie en tu casa se tiene que resignar, nadie en tu matrimonio se tiene que resignar, nadie entre tus amigos se tiene que resignar, nadie en tu comunidad se tiene que resignar. Aquí estamos hablando, hermanos y hermanas, que nuestra obligación y nuestro deber es renunciar a cualquier mal camino en el que estemos metidos, hermanos y hermanas. Tenemos que de alguna forma despojarnos, te repito, de todo aquello que nos impide escuchar y ver, porque nos hace falta eso en la vida como cristianos. Y sobre todo desatarnos de cualquier esclavitud que tengamos, porque eso fueron lo que hicieron los discípulos, eso fue lo que hizo la gente que empezó a ser bendecida por parte de Dios. Lleva esta palabra firmemente, cree en esta palabra, hermano y hermana, cree hoy en el nombre de Dios que el tiempo de la larga espera finaliza en el nombre de Dios. Tienes que creer eso. El tiempo de la larga espera finaliza en el nombre de Dios. Hay buenas noticias para ti y para mí cuando estamos pasando por una situación que no es la mejor. Seguirlo a Él. Es cuestión de nosotros ir en el camino de creer, hermanos y hermanas, firmemente en lo que Él nos está diciendo, en lo que Él nos está prometiendo, en lo que Él nos dice que es hacer compromiso con Dios. No lo olvides. Comprométete con Dios. Métete en el proyecto de Dios, en la agenda de Dios. Guarda, como Él dice, todo aquello que hay que guardar en su santo nombre. Y ahí habrá bendición para todos nosotros. No se resigna nadie a una vida, hermanos y hermanas, aparentemente perdida, y debemos todos en el nombre de Dios caminar en presencia de Dios por el país de la vida, por la tierra de la vida, por nuestra sociedad, y caminar en la presencia de Dios. El que camina en la presencia de Dios porque ha santificado su nombre y ha vivido las obras de la bendición de Dios. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. ¡Qué bendición tenemos hoy en la palabra de Dios! No te resignes nunca. En el nombre de Dios, aquí hay bendición para ti. Va a haber solución
cree firmemente en que ya la obra buena ha comenzado y Cristo nuestro Señor, como lo has reconocido tú como tu Salvador, va a finalizar ese tiempo de espera que llevas marcado en tu vida. Oremos. Amén y amén. Pues lo dejamos ahí, hermanos y hermanas. Mañana vendrá más material buenísimo para nuestras vidas, que sea de bendición el mensaje, la palabra de Dios hoy para cada uno de ustedes. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, permanezca para siempre. Hasta mañana.